Buenas noches, bienvenidos. Canal Tributario MX, les saluda su amigo el licenciado Víctor Gumaro Correa Ortega para efecto de iniciar este primer programa acerca de algunos tópicos y temáticas del derecho tributario y de los medios de defensa, de los aspectos fiscales internacionales y, bueno, de lo que podamos debatir y reflexionar acerca de los temas contemporáneos que tienen que ver con la tributación, tanto nacional como internacional. En esta ocasión presento una propuesta de agenda para esta noche y poder estructurar la presentación en base a los lineamientos del derecho tributario tanto doméstico como la fiscalidad internacional, sobre todo para ver aspectos que tienen que ver con los modelos actuales de los sistemas tributarios, las estructuras también financieras y algunos aspectos de relevancia que podemos tocar el día de hoy. Pues sin más, me gustaría dar inicio a el primer de los temas de lo que entendemos como el derecho tributario y la fiscalidad internacional, para luego aterrizar a temas de nuestra legislación y de ver sobre todo qué es lo que tenemos como avance en las áreas de las ciencias jurídicas y de los aspectos más relevantes también que podemos tener en los aspectos normativos que podemos analizar. Entonces, para esto, diría la temática sería abordar en principio el derecho tributario, definirlo, ver su alcance, su naturaleza y conversar sobre esos aspectos, sobre todo analizar que el derecho tributario pues es una rama que de las ciencias jurídicas que tiene inclusive yo diría, me atrevería a decirlo, menos de 100 años de su desarrollo, y que precisamente dentro de esta parte de desarrollo que ha tenido la ciencia y evidentemente la importancia para los países de garantizar los aspectos más relevantes de la recaudación, pues evidentemente tenemos que voltear a ver las instituciones, las estructuras, los lineamientos, los criterios que muchas de las veces vamos conociendo a medida de que el derecho también va evolucionando, de que es dinámico, que la doctrina, la jurisprudencia siguen también con ese mismo lineamiento. Entonces, definir en principio el derecho tributario como pues esa parte de la ciencia jurídica que va a estructurar sobre todo pues las instituciones y fenómenos, la normatividad, los aspectos más generales del tributo, las relaciones jurídicas entre un contribuyente y la hacienda pública y evidentemente a todos los procedimientos que también tienen que ver con la determinación, con la liquidación de los impuestos. Como principal instituto del derecho tributario, el impuesto como eje central, aunque no único, sabemos que puede estar conformado también por otro tipo de contribuciones en su especie, como serían los derechos, las contribuciones de mejora, los aprovechamientos y evidentemente en nuestra legislación mexicana también en esta clasificación de artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, lo que son las aportaciones de seguridad social en nuestro sistema. Entonces, dicho esto, la evolución que podemos señalar del derecho tributario en México es una evolución que ha seguido sobre todo con una dinámica muy especial, sobre todo reconociendo fenómenos que tienen que ver en principio con los criterios que van construyéndose a la par tanto en el Poder Judicial, sabemos, en los tribunales, en la jurisprudencia, en la construcción precisamente jurisprudencial, las decisiones, los criterios que propiamente la autoridad también tributaria, fiscal tiene para el efecto de administrar, liquidar, determinar las contribuciones, como también de la parte dogmática a la que me quiero referir, es decir, a la parte de la ciencia, a la construcción de la doctrina, a la construcción también de los conceptos más importantes, que en el derecho tributario sabemos la parte medular, la parte central, pues es el concepto que podríamos decir el hecho imponible. El hecho imponible como figura central
de este derecho tributario, pues es precisamente el presupuesto jurídico que fija el legislador en nuestro sistema legal para efecto de determinar los aspectos más importantes que debe tener el tributo, que debe tener, en este caso me voy a referir al impuesto, que puede ser un impuesto directo o indirecto, y que vamos a connotar aspectos en hecho imponible como elementos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de imposición y la exención tributaria, que es la liberación precisamente por política fiscal en todo caso, el pago del impuesto que se haya determinado. Entonces, aquí tenemos estos puntos medulares de lo que es el eje central para mí, la columna o el pilar fundamental del derecho tributario, que es el concepto de hecho imponible, y la producción con otra figura, con una figura importante como es el hecho generador, es decir, propiamente los supuestos que se den en la realidad económica, en la realidad jurídica, efectivamente una vez identificado, una vez producidos y coincidiendo evidentemente con el hecho imponible, pues producimos esa precisamente o desencadena todos los aspectos del impuesto, en este caso causado. Es decir, los elementos del hecho imponible de la determinación de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y la generación precisamente de los aspectos más medulares que va a tener este mismo presupuesto fijado por el legislador ya en la práctica. Entonces, una vez que tenemos esta relación precisamente obligacional, porque en este caso ya podríamos establecer una relación entre un aspecto deudor-acreedor, precisamente una relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo, en este caso el fisco, y el sujeto pasivo, el contribuyente, pues van a tener ese aspecto de generar precisamente esa relación, y de ahí precisamente vamos a iniciar con ese proceso del nacimiento precisamente de la deuda tributaria, del entero de la contribución, el de las consecuencias e implicaciones que tiene también no enterarlo precisamente, en caso de no enterar y no caer en algún tipo de infracción o de delito en materia también tributaria, pues es parte propiamente de la especialidad de la que estamos haciendo la referencia. Entonces, en ese aspecto el derecho tributario, con esta connotación de tener precisamente este nacimiento, esta conformación del siglo pasado, precisamente del siglo XX, donde grandes dogmáticos italianos precisamente desarrollan los aspectos más importantes de esta relación jurídico-tributaria y del derecho tributario, pues es como tenemos la configuración precisamente de lo que hoy conocemos como impuestos. Eso es la razón jurídica para que cualquier ciudadano precisamente que se ubique en los supuestos, que tenga la capacidad precisamente que da la connotación para ser un sujeto pasivo conforme a la legislación, pues va a ser precisamente en esta relación el pagador de los impuestos, el que debe satisfacer precisamente esta pretensión del cumplimiento de la obligación tanto de pago como formal de declarar, de enterarle al fisco las contribuciones. Entonces, bajo este propio parámetro que estamos haciendo la medición, el derecho tributario ha evolucionado a partir de su propio, yo diría, fenómeno internacional. Evidentemente los grandes países, si vamos a decirlo así, las economías globalizadas, la producción precisamente de riqueza en cada uno de esos países, pues nos lleva precisamente a determinar los aspectos más importantes de tributar en un país y de satisfacer precisamente el gasto público, que es una premisa constitucional, que es decir, el cumplimiento de la obligación es el parámetro más importante, que es contribuir al gasto público de manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes, y en relación a la residencia en donde precisamente tenga fijado el contribuyente dentro de un país determinado. Entonces, esto es la base más esencial de diría yo, de la tributación, el definir los aspectos del sujeto
como el contribuyente aquel que va a producir precisamente con su actividad económica, con su actividad jurídica, con el tráfico jurídico que contrate o realice en la práctica, pues precisamente a producir la generación de esta obligación y de la producción y la actualización del hecho imponible. Entonces, bajo este parámetro me gustaría entonces ya abordar, definir que el derecho tributario, entendido como tal, es una parte precisamente de las ciencias jurídicas. Cuando hablamos de la dogmática, hablamos no estamos platicando precisamente desde una óptica, yo diría, pues vamos a decir experimental o de un nivel práctico, sino también de un aspecto científico, de sistematizar conocimiento, de ubicar ese conocimiento precisamente en una ciencia que va a producir conocimiento y que el legislador puede también tomar para estructurar los diferentes códigos y leyes en los que va a establecer las diferentes instituciones que esté desarrollando dentro de los aspectos y primordiales, si es de que se trata de un impuesto directo o de un impuesto indirecto, la creación de la ley, la creación de reglamentos, la creación de reglas de carácter general, disposiciones de carácter general o criterios que emita la autoridad para efecto de pues administrar mucho mejor las contribuciones y destinarlas como establece el constituyente y como lo estableció el constituyente y como nuestra propia constitución lo establece en el artículo 31, fracción cuarta, el de contribuir en estos aspectos generales a cumplir con nuestro deber ciudadano. Entonces, evidentemente, una vez con la construcción del derecho tributario del hecho imponible, hecho generador, sabemos también que el derecho tributario, cuando surge precisamente el siglo pasado, pues hace una autonomía técnica y de modificar y de reclasificar y de ajustar las figuras del derecho federal común a las implicaciones que tenga en los aspectos tributarios. Es decir, lo que estamos tratando el tema es de que el derecho tributario se hace autónomo desde un aspecto de crear precisamente muchas veces sus instituciones a través de la dogmática, a través de la ciencia, a través de la legislación, crear esa autonomía reclasificadora del derecho tributario, en la cual en esa autonomía pues va a establecer pues aspectos que si bien implican una naturaleza y un contenido en el resto de las áreas del derecho, en el derecho federal común, para efectos tributarios vamos a tener que evidentemente tienen una implicación un poco también, o en mucho, de repente cada figura, pues tendrá una connotación diferente. Y de ahí es que podemos estudiar, reflexionar acerca de aspectos de contratos en los cuales evidentemente, si bien tiene naturaleza mercantil, asociativa, etcétera, para efectos fiscales podemos tener esos contratos como equivalentes a una estructura de una persona moral y de que tributen como si fueran equivalentes a una persona moral, y en este caso estaría dando, por ejemplo, el caso de la asociación en participación, el contrato de asociación en participación que está establecido en el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación, el cual pues nos determina que para efectos tributarios es una persona moral y para efectos mercantiles, pues lo sabemos, tiene una connotación de un contrato en donde asociantes asociados participan de una negociación mercantil y de las utilidades y pérdidas que puede generar precisamente esta figura dentro del derecho federal común. Entonces, así cada uno de esos aspectos que ahorita cito como ejemplo tiene esa diferencia. El legislador puede establecer esa diferencia con el contenido que se tiene en otras materias del derecho. Y así encontramos en las reformas recientes de 2014 y en las de 2019, 20 y 21 y 22, también aspectos en donde el derecho tributario ya establece normativas precisamente especiales para determinar, por ejemplo, la inexistencia de operaciones, la razón de negocio y otros aspectos que
que ahora conocemos ahora también el tema del beneficiario controlador, que también tiene una reforma importante para 2022 en nuestra legislación tributaria, pues les da una connotación precisamente, yo diría, autónoma, que rige de alguna manera, de manera diferente a la que tienen las demás áreas del derecho. Y aquí, evidentemente, en el mundo, voy a decir, mundo tributario, pues tendrían una implicación diferente. Entonces, eso es en cuanto al derecho tributario y en cuanto a su conformación en ese conjunto de normas, fenómenos, observar también, además del fenómeno jurídico, evidentemente instituciones, procedimientos que tienen que ver de naturaleza tributaria y que se refieren precisamente a las instituciones más importantes del derecho tributario, como sería el impuesto, el derecho, la contribución de mejora, por citar los ejemplos que estamos comentando para estos efectos, ¿no? Para establecer esa autonomía y en ese aspecto definir en todo caso pues lo que va a abarcar en cada ley los aspectos especiales, ¿no? O sea, si vamos a hablar de IVA, vamos a hablar de impuestos como el IEPS, impuestos como ISAN o como impuesto sobre la renta, pues establecer también su naturaleza contenido y establecer también cuáles son sus relaciones más importantes en este aspecto. Entonces, dicho esto de ubicar precisamente al derecho tributario como ese aspecto de la ciencia jurídica, ahora vamos a platicar un poco del tema de por qué, además de hablar de un derecho tributario doméstico o nacional, de un sistema legal mexicano, también tenemos que hablar de un aspecto internacional. Y ahora tocamos el tema de la fiscalidad internacional. El por qué abordar esta parte de la fiscalidad. ¿Cuál es el sentido de que si un contribuyente pues paga sus impuestos en territorio mexicano, el por qué puede tener una implicación internacional, pues al momento de que se tenga precisamente pues un movimiento de personas, capitales, bienes, etcétera, después de esas fronteras, tanto hablando de una frontera física como también hablando del comercio electrónico? Es decir, cómo podemos precisamente con esta globalización económica, pues hablar ya de un derecho, precisamente de un derecho tributario internacional o una fiscalidad internacional. Es decir, aquellos temas en donde pues un sujeto, en este caso un sujeto pasivo, pues puede traspasar la frontera con un tema de un hecho imponible producido y que tenga ese hecho imponible efectos en 2 o más países. Ese mismo hecho imponible que produjo, es decir, obtener un ingreso, por ejemplo, proveniente de cualquier parte del mundo, pues le dará lugar a que este sujeto pasivo, este contribuyente, tenga que voltear a ver si es que no está generando un impuesto de donde es el origen del ingreso, es decir, en Indonesia, en Singapur, en cualquier parte del mundo, y que tenga una repercusión en el cual tenga que enterarle al fisco mexicano, pues que obtuvo un ingreso en cualquier parte del mundo. Eso es parte también del fenómeno, precisamente de la tributación internacional y cómo el derecho tributario también, pues, ha tenido esta parte internacional en 2 aspectos que ahorita voy a comentaros muy importantes y que son muy importantes en el aspecto que cada país tiene un sistema legal, que tiene una tradición jurídica, usos, costumbres, etcétera, un sistema en donde va a aplicar la determinación de sus impuestos, pero también va a tener una interconexión con otras, le voy a llamar países, jurisdicciones tributarias, va a tener otras jurisdicciones tributarias en donde si ese ingreso también tiene efectos e implicaciones fiscales, en el mismo a través de que de haber realizado una operación, ya sea una operación financiera, cualquier aspecto internacional, y genere un ingreso para un sujeto pasivo residente en territorio mexicano, pues estaría produciendo precisamente el fenómeno de tributar precisamente en 2 o más países. Es ahí donde el efecto, yo diría, un efecto importante implicaría el que 2 o 3 jurisdicciones tuvieran un contacto y generaran precisamente un impuesto en muchas veces en cada uno de ellos, o que también provoque una, vamos a decir, una no tributación. En realidad eso puede ocurrir con fenómenos actuales, una doble no tributación
los cuales precisamente pudieran lesionar a un fisco nacional por no obtener precisamente ningún impuesto de la riqueza producida dentro de su territorio. Entonces aquí es donde entramos a esa parte de la Fiscalía Internacional, de los fenómenos internacionales que vamos a denominar ahora doble tributación, es decir, cuando un mismo hecho imponible está agravado por dos o más jurisdicciones o estructuras fiscales a nivel internacional, en un mismo periodo de tiempo, es decir, un mismo ejercicio, que sea un impuesto de misma naturaleza y que sea similar en la estructura, etcétera. Es ahí donde estaremos hablando del fenómeno de la doble tributación y del aspecto más importante de la fiscalidad internacional. Aquí es donde debemos de detenernos a ver esta parte, porque esto es un punto muy relevante que cada uno de los asesores, consultores, debemos de asesorar, de tener presencia con nuestros clientes, con una correcta asesoría, ya que de lo contrario podríamos caer en figuras pues precisamente de defraudación fiscal o de caer en un tema de una planificación fiscal agresiva que no fue debidamente reportada ante un fisco determinado y que provoque precisamente sanciones económicas que pudieran llegar a ser un riesgo muy importante para las compañías, para las personas físicas, para las personas morales. Entonces, ahí ese es un punto que tenemos que definir en cuanto a que el hecho imponible, precisamente tratándose de un sujeto pasivo mexicano, sobre todo en el impuesto a la renta, ya centrando el tema en el impuesto a la renta, pues precisamente nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico va a establecer cuáles son los elementos, sujeto, objeto, base sobre la que va a establecerse la tributación en esos aspectos, y pues habría de nada más ir hacia el análisis del artículo primero de la ley de impuesto a la renta, que define quiénes son los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria tratándose de impuesto a la renta, y nos define claramente en este aspecto, si ustedes lo pueden ver, precisamente en el artículo primero, pues nos establece 3 supuestos generales en los cuales precisamente nos señala que sería en todo caso las personas físicas y morales que en principio sean residentes en México. Se habla de aquella persona físico-moral residente en México, aquella que tiene ubicado su sede de dirección efectiva en caso de una empresa, o su lugar de negocio, su domicilio, etcétera, en territorio mexicano, independientemente de su nacionalidad, pues entonces sería el sujeto pasivo de precisamente presentar su declaración o sus declaraciones para efectos de impuestos en el territorio mexicano. Y aquí nos establece un principio, pues, vamos a decir, de establecer un ingreso a nivel mundial. Es decir, de donde provenga ese ingreso, de cualquier parte diríamos, de los países, de cualquier país que perciba un ingreso, entonces estaría en el supuesto de conectar precisamente con el fisco mexicano, de tener una relación jurídico-tributaria, el de sujetar al pago del impuesto, independientemente de la fuente del ingreso. Entonces, ahí es donde vamos a ver esa parte. La siguiente son residentes en el extranjero, que precisamente tenemos 2 modalidades para esos aspectos, que sería precisamente la de residentes en el extranjero, uno con establecimiento permanente en México y la otra con fuente de ingreso pasivo, el último con fuente de ingreso pasivo. Entonces, aquí es donde precisamente tenemos el aspecto que había que definir en cuanto a aquel sujeto pasivo, persona moral, en todo caso física, que obtiene un ingreso y que tiene su domicilio. Sabemos que tendría pues que presentar sus declaraciones en territorio mexicano, tendría que presentar todas sus obligaciones, cumplir con todo lo que las disposiciones fiscales le establezcan, y los otros 2 supuestos, pues evidentemente tendríamos un establecimiento permanente por haber tenido el equivalente a un lugar de negocios en territorio nacional, puede ser una agencia, puede ser una mina, un taller, etcétera, donde se lleve a cabo la explotación de una actividad económica y produzca ingresos, y
y la última es la de ingreso pasivo, aquel que siendo residente en el extranjero, pero obtiene ingresos de fuente de territorio mexicano. Entonces, bajo esos lineamientos, es como la fiscalidad internacional, ya para concluir precisamente, va a adecuar a través de tratados internacionales para evitar la doble tributación, pues que dos jurisdicciones, dos o más jurisdicciones, no superpongan su soberanía y su poder tributario sobre un mismo sujeto cuando se trata de una misma riqueza, se trata de un aspecto que debía de pagar impuestos solamente al fisco donde precisamente está produciendo ya sea un ingreso de alguna manera pasivo, una regalía, un tema de ganancia de capital, etcétera, que es bajo el mecanismo de retención en la fuente a través de una empresa que esté ubicada en México y que precisamente retenga a este sujeto precisamente el pago del impuesto. Entonces, pues esta es una primera parte de este programa de Canal Tributario MX para efecto de ir abordando temas, en este caso derecho tributario, fiscalidad internacional, en relación precisamente a la ley de impuesto a la renta en México y a través también de todas las reformas que vamos a ver, vamos a estar fijando precisamente en estos programas Canal Tributario MX para efecto de ponerlos sobre la mesa, para reflexionar sobre ellos, para aportar experiencia, para servir como un tema pues de consultoría, de asesoría, etcétera. Para eso precisamente se establece este canal de comunicación y pues agradezco precisamente la asistencia de todos ustedes, los invito para que estemos conectados para el siguiente programa y pues no me resta más que desearles a todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.